A ver cómo es eso. Tiene una circunferencia. Tiene un punto aquí. ¿Eso? ¿Como qué tan lejos está el punto de la circunferencia? ¿Algo así? O sea, ¿qué tan lejos está de un punto tangente? Un punto tangente. O algo así. ¿Cómo eso así? Yo te coloco un punto acá y qué tan lejos están esos dos. A ver, voy a anotar Mm, Ya, a ver. un punto acá. Ya. Ah, claro, ya entendí, ya entendí. Claro, entonces tú colocas una circunferencia y un punto afuera, entonces mira la tangente. Claro, y después miráis como con respecto a ese punto, ¿cuál es ese punto, no? Ese. Eso es como el tema. O sea, a ver, hicimos un ejercicio con respecto a ello y tenemos que calcularlo con el centro. Tenemos el centro Ya. y luego teniendo el radio Ujú. y tenemos que sacar la distancia de esto que teniendo el centro Ya. y este punto Ya. con el radio y ahí no tenemos una fórmula para sacar esta parte de acá. Ya. Ya, ok, ok, ok. Interesante. Ya no. Creo que nunca he visto ejercicio así. Está bien interesante el tema. Gracias. A ver. em, ¿Y vieron así como lo anterior? Me imagino que también vieron rectas, distancia entre dos puntos en general. Eso lo habrán visto, ¿no? Recta, distancia entre dos puntos, pendiente de una recta, cosas así. Sí, Ya, súper. A ver, entonces, el tema de la distancia entre dos puntos, le explicaron cuál es la fórmula. No, a ver, ya ver, vamos con eso. Si yo pongo un plano cartesiano y tomo este puntito P y tomo este puntito Q, de acá. ¿Cómo mido qué tan lejos están esos dos puntos? ¿Eso lo vieron o no? ¿Cuál es la longitud de ese segmento? ¿Qué tan lejos están esos dos puntos entre sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Lo vieron la fórmula? ¿No? ¿Sí? Porque para medir la distancia entre dos puntos hay una fórmula. sí, ya sabemos. Ya. ¿Y le explicaron cómo de dónde sale esa fórmula? De Pitágoras, ¿no? Sí, exactamente. ¿Se lo mostraron eso? O no sé si explicárselo por si ya lo sabe o no lo sabe, no sé. Pero es claro, esa fórmula viene del teorema de Pitágoras. No sé si explicárselo o no, no sé si lo vieron. A ver, pero claro, o sea, para calcular esa distancia, la fórmula en general, para obtener la fórmula de la distancia entre dos puntos, lo que se hace es, claro, mirar un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Y ahí como que, claro, esa distancia, la longitud de esa distancia es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, con el teorema de Pitágoras, tú lo único que necesitas saber es cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. ¿Mm? Y el asunto está en que si el P tiene coordenadas x1 y 1 y el Q tiene coordenadas x2 y 2, porque claro, son puntos en el plano, entonces tienen dos coordenadas cada uno. Entonces se puede ver que esta distancia de acá abajo, este cateto de abajo, es exactamente x2 menos x1.
Mientras que este cateto de acá arriba es exactamente I2 menos I1. ¿Sí o no? Porque claro, es la resta como de todo el X menos la resta del X del de acá, te queda como este pedazo de adentro. No sé si eso lo entienden, no sé si lo vieron. O estoy hablando así como muy en el aire. Ya no sé si lo entienden o lo vieron. Pero bueno, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras lo que dice es que claro, la hipotenusa al cuadrado, que es d al cuadrado, se calcula como la suma de cada cateto al cuadrado, es decir, x2 menos x1 al cuadrado, más la resta del otro, de los i's, y2 menos y1 al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula de la distancia que seguramente usted la debe tener es así. Raíz cuadrada de eso, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ya? Eso es netamente desde el teorema de Pitágoras. Ya, no sé si eso lo conocen. Si no lo conocía, se lo muestro. Espero que le haya quedado claro. De ahí viene la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ya, y entonces, en verdad es súper simple si yo te digo así como ya. Te doy dos puntos, calcúlame la distancia entre ellos. ¿Qué tienes que hacer tú? Evaluar nomás, po, ¿no? Reemplazar los valores de cada punto. Eso es súper sencillo. El tema es, claro, por ejemplo, en el ejercicio que decías tú, cuando tenía un punto afuera y hay una circunferencia, y es como ya mucho más complejo porque cuando hay circunferencias desde ya es más complicado, ¿no? Hay otras cosas más. Ya, bueno, eso, esa es la fórmula de distancia entre dos puntos. Ahí está. Se la voy a dejar enmarcada. A ver, ¿qué más podemos ver? El tema de la pendiente, que también es útil saber eso. ¿Saben lo que es la pendiente de una recta? Pregunta para todos aquí presentes. ¿Qué es la pendiente de una recta? ¿Alguien sabe qué es la pendiente de una recta? Es la inclinación que toma, ¿no? Ya, ¿cómo eso? Perdón, ¿inclinación de qué? Es la inclinación que a los puntos en la recta. Así como, no sé cómo explicarlo totalmente. Ya, ok. Sí, bueno, sí tiene que ver con la inclinación. De eso, claro, creo que todos estarán de acuerdo. Mira, le voy a mostrar una imagen. Esta cosa de acá. Este simbolito lo conocen. ¿Alguien ha visto este simbolito? Sí. Este es un cartel de tránsito. ¿Qué significa ese cartel de tránsito? ¿Pendiente? ¿Al- ¿Alguien sabe? Se llama, ese cartel significa pendiente peligrosa. ¿Ya? Eso. Pendiente peligrosa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué una pendiente podría ser peligrosa? Por ser muy empinado. Claro. Claro, o vas descendiendo muy abruptamente o vas subiendo muy abruptamente, ¿no? Efectivamente, pues eso es la pendiente. Ahora, se lo voy a explicar como para que lo entienda bien. Lo que pasa es que este concepto es como re vasto. Tiene mucho que decir. Ya, es como bien amplio el concepto de pendiente. Entonces se lo voy a explicar como de distintas formas. Ya, plano cartesiano. En primer lugar, claro, lo que tú debes saber intuitivamente es que tiene que ver con la inclinación de la recta. Es decir, mira, si tú tienes esta recta,
esta que está en rosadito, o tienes, qué sé yo, esta recta, tienen inclinaciones distintas, o esta recta. Cada una, de hecho, las que acabo de dibujar en orden, tiene recta cada vez, o sea, pendiente cada vez más grande, ¿no? Porque está más inclinada. Ya, eso es como lo primero que tienes que saber, ¿no es cierto? Cuando la recta está como más inclinada hacia arriba, está como más paradita, es porque la pendiente es mayor. Mientras que al contrario, si la recta está como más acostada, es porque la pendiente es más chica, es menor. ¿Cierto? Entonces, la pendiente, en primera instancia, la pendiente, ¿qué es? Es un número. No es nada más que eso. Sencillamente es un número. ¿M? Pero es un número que como en su esencia tiene una información re importante que me dice cómo se inclina la recta, cómo sube, cómo baja. ¿M? Entonces la pendiente, a pesar de ser solamente un número, igual entrega información re importante por detrás. La pendiente la asociamos a una recta, ¿sí? Una recta tiene pendiente, una recta va subiendo o va bajando. Entonces veamos, no sé, por ejemplo esta. Usted sabe que, me imagino que ya debe saber, que la pendiente se anota con la letra M, ¿cierto? Ese es el simbolito que ocupamos para la pendiente. ¿Saben cómo se determina la pendiente? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien la conoce? Fórmula de la pendiente. ¿Cómo se calcula? ¿Se la sabe? ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? O dados dos puntos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula? A ver. La fórmula es I2 menos I1 partido en X2 menos I1. O Ya, sea, perfecto. menos X1. Perfecto, muchas gracias. Vamos a anotarlo. I2 menos I1 partido X2 menos X1. Súper bien. ¿Saben por qué es esa fórmula? ¿Alguien se lo ha explicado alguna vez en la vida? ¿De dónde aparece esa fórmula? ¿Sabe o no sabe? ¿Alguna vez le explicaron eso? Creo que es como porque se forma un triángulo rectángulo Ya, y la recta sería como la hipotenusa, por decirlo de una forma así. ya. Claro, precisamente tiene que ver con eso. Sí, esta cuestión que está acá esconde trigonometría. Ya, no sé si alguna vez se lo han mostrado, se lo voy a mostrar porque quiero que entienda de dónde nace el concepto de pendiente, que es una cosa re importante, po. Entonces, mire, voy a tomar esta, voy a dibujar la misma recta, solo que la corrí para que se vea mejor el dibujo. Entonces, le voy a explicar por qué es esta fórmula y no es otra. ¿Por qué exactamente es esa fórmula? Entonces, esa fórmula, ¿cómo se construye? Esta es la pendiente dados dos puntos, ¿no? Tú tienes un punto P y un punto Q. Vamos a marcarlo en el plano cartesiano. Entonces, tienes un punto P por aquí y tienes un punto Q por acá. ¿Cachai? Entonces, tú miras la recta que atraviesa estos dos puntos y esa recta tiene una cierta pendiente, ¿no es cierto? Tiene una cierta inclinación. ¿Bien? Entonces, dados dos puntos, el punto P, que tiene coordenada x1 y 1, yo puedo enlazarlo, ¿cierto?, con una recta. La pendiente de esa recta es esta letra M. ¿Por qué es esa fórmula? Se lo explico. La pendiente de una recta, como usted me ha dicho, tiene que ver con la inclinación de la recta. ¿Cómo mido yo una inclinación? ¿Cómo se mide una inclinación? Voy a hacer entonces, claro, el mismo dibujito del eje del triángulo rectángulo de antes. Este mismo triángulo rectángulo que hicimos recién antes, que lo borré. ¿Cómo se mide la inclinación de una recta? Esa es la pregunta. La inclinación de algo, en general, ¿cómo mido que algo esté inclinado o no? ¿Cómo se hace eso? No sé si tenía un cuadro que está pegado en la pared y tú decís como que está chueco. ¿Cómo choca con respecto a qué?
Como que, claro, el cuadro, a veces pasa eso en las casas, los cuadros están como corridos, pero ¿por qué? O sea, como uno en la cabeza tiene como un margen, ¿no? El asunto es que la inclinación de algo, cómo se mide, naturalmente, ¿qué es lo que hacemos? Medirlo con ángulos, ¿cierto? Tiene que haber un ángulo de rotación. ¿Mm? ¿Cuál es el ángulo de rotación? En el ángulo mismo de rotación que uno estudia para cuando tú miras la pendiente es este angulito de aquí. Lo voy a marcar con color rosadito. Es este ángulo alfa, el que se genera cuando tú cortas la recta con el eje X. ¿Ya? La recta con el eje X te forman un ángulo, po, que ahí lo marqué con la letra alfa. Si ese alfa es más grande, es porque el ángulo es más grande y por lo tanto la recta está como más paradita, ¿no es cierto? Si el ángulo es más chico, es porque la recta está más acostada. Entonces ese ángulo, precisamente ese ángulo alfa, me mide la inclinación de la recta, po. ¿Ya? Entonces tiene que usted tener en su cabeza que es evidente que la inclinación se mide con ángulos. ¿M? Pero la pendiente no es un ángulo. La pendiente es un número, no se mide en grados. Es un número, sin más. Entonces, ¿cómo compatibilizo el concepto de ángulo como con números? Y ahí viene la trigonometría, justamente. La trigonometría es precisamente el estudio que conecta ángulos con números. A lo que voy es lo siguiente, mira, para que le quede claro. Voy a extender más la recta para abajo. Ahí. Fíjese en esto. Puesto que, voy a señalarlo con color azul. Esta recta de acá, que es el cateto de abajo del triángulo rectángulo, ese cateto es paralelo al eje X. ¿Sí? Son así, tal cual, son paralelos esos dos segmentos, ¿no? Por lo tanto, como son paralelos, este ángulo de aquí del triángulo rectángulo también mide alfa. ¿Sí? Porque tengo dos lados paralelos, ¿no? El alfa, ese ángulo alfa es el mismo ahí arriba también. Ese como que se extrapola para arriba, ¿no? Entonces el mismo ángulo alfa para el triángulo rectángulo. Si es el mismo ángulo alfa, entonces como yo le acabo de decir, nosotros sabemos cuánto miden los lados del triángulo. Los lados del triángulo, el lado de abajo mide exactamente x2 menos x1, se lo comenté recién. Mientras que el lado de arriba mide exactamente y2 menos y1 para los puntos P y Q. Entonces quiero que observe eso. Tú tienes un ángulo alfa y tienes los dos lados del triángulo rectángulo, ¿no? El de abajo y el de arriba. El que no tenemos es la hipotenusa, aunque la hipotenusa igual la podemos tener con la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Pero como tenemos el ángulo, nosotros podemos hacer trigonometría con ese ángulo. ¿Se acuerda cómo se calcula el seno? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se calcula el seno de alfa? ¿Cómo se calcula el seno de alfa? En un triángulo rectángulo en general. Por ejemplo. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Era el lado contrario partido por la hipotenusa? Exactamente. Exactamente. El seno de alfa se calcula así. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Cómo se calcula el coseno? A ver, ¿cómo se calcula el coseno? ¿Cómo se calcula el coseno? Adyacente partido por hipotenusa. Así es, muy bien. El coseno se calcula así. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Perfecto. Fíjese, quiero que observe lo siguiente. En ambas expresiones trigonométricas, seno y coseno, aparece la hipotenusa. ¿Sí? En ambos aparece la hipotenusa en la fórmula. Cosa que para este dibujo en particular no está escrita. Justamente porque tenemos los lados. Tenemos los catetos, no tenemos la hipotenusa. Sí tenemos los catetos. Entonces, ¿cuál operación trigonométrica me incluye los catetos y no la hipotenusa? Es justamente la tangente. La tangente. Voy a borrar aquí.
¿Cómo se calcula la tangente de alfa? ¿Cómo se calcula la tangente? A ver. Tan de alfa. ¿Cómo se calcula esto? Era cateto opuesto partido por cateto adyacente. Sí, exactamente. Muy bien. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Exactamente. Y fíjese que esta relación trigonométrica que relaciona el ángulo con los lados, esta no ocupa la hipotenusa, pues, precisamente ocupa solo los catetos. Entonces, en este caso en particular, el cateto opuesto de alfa es y2 menos y1, mientras que el cateto adyacente es x2 menos x1, que es precisamente lo que está ahí. La fórmula viene de ahí, lo que es, si me pregunta qué, al final, ¿qué es la tangente? ¿Qué es la tangente? Al final es un número que está muy relacionado con el ángulo alfa. ¿De qué manera concretamente es la tangente de ese ángulo alfa? ¿Ya? Por eso la pendiente mide la inclinación de una recta, porque está totalmente relacionado con el ángulo de inclinación. ¿De qué manera? Con la tangente, con trigonometría. ¿Cacharon? ¿Eso se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hay dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No hay dudas. Ya. Precisamente entonces la tangente que es, perdón, la pendiente que es la tangente del ángulo que se forma la recta con el eje X, eso es. Por eso me mide la inclinación al final. Ya. Ahora, cuando hablamos de pendientes, tenemos varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, mire, por ejemplo, ya calcule la pendiente entre los puntos qué sé yo, P igual a menos 1,3 y Q igual a 2,5, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto? Ya, y llegaré a aplicar la fórmula. En realidad no es más que eso. Entonces la pendiente es la resta de las I's, 5 menos 3, partido por la resta de las X, 2 menos menos 1. ¿Cuánto es eso? 2 partido por 3, ¿no? Esa es la pendiente en este caso, ¿ya? La recta que une a los puntos P y Q tiene esa pendiente, tiene esa inclinación. Ya. Pero mire, le quiero cambiar las coordenadas de los puntos y le voy a poner esto. Así, estos dos puntos. P igual a 2,3 y Q igual a 2,5. Calcule ahora esa pendiente. ¿Cómo calculo esa pendiente ahora? Bueno, tiene que aplicar la misma fórmula. A ver, ¿cuánto da esto? Calcúlelo, dígame, deme el resultado. ¿Cuánto da eso? Queda indefinida. Ya, ¿por qué? Porque 2 menos 2 sería 0. Y como son Claro. los X, terminarían siendo el denominador. Sí, precisamente queda una división por 0, pues. Queda 5 menos 3 partido 2 menos 2, ¿no? Que es 2 partido por 0. Esto es imposible, pues. No se puede dividir por 0. ¿Cierto? No se puede. ¿Qué ocurre en este caso? Aquí la pendiente no existe. Derechamente la pendiente no existe, pues es un número que no es un número siquiera, ¿no? No existe la pendiente acá. ¿Qué ocurre en esta situación? Lo que ocurre en esta situación es que si tú haces el dibujo de esos dos puntos en el plano cartesiano, los puntos P 2,3 y el punto Q 2,5, entonces el 2,3 va a estar por aquí
y el 2,5 va a estar por acá mismo. Entonces la recta que los une es una recta vertical. Esa es la recta. ¿Qué pasa con esas rectas? ¿Cuál es la pendiente de una recta vertical? La pendiente de una recta vertical, como se le acabo de decir, no existe. No tiene pendiente. Ninguna recta vertical tiene pendiente. ¿Vale? Ninguna. Si yo le coloco esta, no tiene pendiente. Si le coloco esta, no tiene. Ninguna de estas que estoy poniendo. Ninguna. Ninguna tiene pendiente. Todas las otras, sí. Todas las otras sí tienen pendiente. ¿Ya? Las que son horizontales, las que son oblicuas, todas las demás sí tienen alguna pendiente, excepto las verticales. Entonces, ahora le voy a poner, claro, ese dibujo como para resumirle todo el tema de las pendientes con los signos. Mire, plano cartesiano. Vamos a hacer un dibujo de todas las posibilidades. Ya, tenemos esta recta así. Esa es la recta oblicua creciente. En este caso, la pendiente es un número positivo. Cuando la pendiente es positiva, la recta va creciendo, va subiendo. Desde izquierda a derecha, la recta va para arriba. También tenemos, por ejemplo, esta situación. Voy a dibujar con otro color. Esta recta que es así, la recta acostada, la recta horizontal. La recta horizontal tiene pendiente igual a 0. ¿Ya? Pendiente nula. ¿Qué otra situación hay? Tenemos también esta otra pendiente. O sea, claro, esta otra recta, la recta que es hacia abajo. En este caso la pendiente es negativa. ¿No? Cuando la recta va decreciendo, ahora claro, de izquierda a derecha la recta se va moviendo para abajo. Ahí la pendiente es negativa. Y por último, el último caso es el que le había comentado recién, que es cuando la recta es vertical, que aquí la pendiente no existe. Ahí tiene todas las 4 posibilidades. O la recta es creciente, o es horizontal, o es decreciente, o es vertical. Ahí están las 4 opciones. ¿Ya? Eso me indica el signo de la pendiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Esto que acabo de decirle es claro o no es claro? ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, espero que esté todo claro. Ok. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Vieron? No lo voy a borrar. ¿Vieron el tema de ecuación de la recta? ¿Eso lo vieron? La ecuación de la recta. Que tiene muchas formas de verse. No sé si eso lo habrán visto. A ver, voy a ver el chat. Sí, y no entiendo mucho. Ya. Ecuación de la recta. Mire, ese es un temazo en verdad. Le voy a explicar un poquito. La ecuación de la recta, porque eso tiene, en verdad, claro, lo mismo como en la pendiente. Cuando habláis de ecuación de la recta, hay mucho que ver, es como súper amplio. Hay harto que decir. Entonces no sé bien qué le habrá dicho su profe exactamente, así que vamos a hacer como un repaso de ese tema. La ecuación de la recta. Ya. Entonces, usted sabe, sí, ya le he hecho como 80.000 dibujos en este rato. Usted sabe que todas las rectas son así. Listo. Eso es una recta. ¿Qué es una recta? Si yo le pregunto en sus propias palabras, ¿qué cree usted que es una recta? Una recta es punto suspensivo, ¿no? Y ahí usted podrá tener su propia idea en la cabeza de cómo explico qué es una recta. ¿Ya? Pero el tema es que
independiente de cómo usted lo entienda, la recta es un objeto geométrico. Y eso no creo que no tenga ninguna duda al respecto. Es un objeto que está dentro de la geometría. Por lo tanto se puede ver. Ahí yo lo estoy mirando. Si ahí hay una recta, claramente. El asunto es que lo que uno hace en matemáticas es como transportarlo del mundo de la geometría al mundo del álgebra. Entonces, cuando lo sacas del mundo visual y lo llevas al mundo de las ecuaciones. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es más fácil manipular una ecuación que manipular un dibujo. Entonces, uno lo que hace es esa extrapolación desde el dibujo llevarlo al álgebra. Y las rectas tienen esta ecuación, que se llama la ecuación general lineal. Es así, ax más bi más c igual a 0. ¿Ya? Esa ecuación que está escrita ahí, ax más bi más c igual a 0, esa ecuación codifica todas las rectas posibles del plano cartesiano. Ahí están todas codificadas, ¿no? Para distintos parámetros de a, b y c. A, b y c son números reales. Esa ecuación que está escrita ahí, insisto, engloba todas las rectas posibles que a usted se le ocurran, se pueden escribir así. Entonces, claro, hay que hacer ese traspaso, ¿no? Pasar al mundo de la ecuación. Por eso es importante estudiar la ecuación de la recta, ¿eh? Que tiene harto que decir al respecto. Ahora, por lo general, uno no trabaja con estas ecuaciones. Uno en general no lo hace así. Lo que uno hace es dividir este estudio en dos. Y eso da origen a dos cosas que son la recta vertical y la otra posibilidad es la recta no vertical. Como es el caso del dibujo que está mostrado ahí en la pizarra, ¿no? Eso es una recta no vertical. Claramente. ¿Qué ocurre en estas situaciones y por qué es necesario hacer la separación de estos casos? Porque las ecuaciones son muy diferentes. Cuando tú tienes una recta vertical, las ecuaciones que describen una recta vertical son así. X igual a algo. Así luce la ecuación de una recta vertical. ¿Vale? Esa es la pinta que tiene. ¿Cómo ves tú una ecuación? O sea, una recta vertical. ¿Cuál es su ecuación? Tiene esa pinta. X igual a algo. Mientras que una recta no vertical, como es el ejemplo que está ahí, tienen esta pinta, que seguramente usted la ha visto, es y igual a mx más b. Ya, entonces se da cuenta que son muy distintas las dos ecuaciones, una es x igual a algo y la otra es y igual a algo. Y igual a mx más b. ¿Ya? Uno por lo general trabaja con esta, la y igual a mx más b. Ya, esta es la que más se ocupa, y la ocupamos a cada rato, de hecho. Así que le voy a poner muchas flechas porque esta es la que más se ocupa. Esta de acá arriba es la fórmula general, pero esa no se ocupa tanto. Y esta de acá abajo, la recta vertical, es un caso súper específico, así, recta vertical. Por lo general uno ocupa la otra. Entonces, de hecho, fíjese, observe de inmediato que esa M de ahí es la pendiente que estábamos hablando recién, ¿no? Eso es lo primero que tiene que cachar. En la ecuación de la recta, cuando está escrito así, la pendiente es el número que acompaña a la x, ¿no? Cuando tienes y igual a algo, pasa eso, ¿no? Ya. Ya, eso es como lo primero que tiene que saber, ¿vale? Entonces estamos transportando del mundo de la geometría al mundo del álgebra. Entonces, naturalmente que aparecen estas ecuaciones. Entonces, el tipo más común de recta y el más general es este. Y igual a mx más b, que es el que aparece a cada rato y lo ocupamos siempre. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo le pido, y le voy a decir este ejercicio. Le doy esta recta. Y igual a, qué sé yo, 3x más 5. Grafique esta recta. ¿Sabe hacer eso usted? Graficar una recta. Yo le pongo la ecuación. ¿Sabe graficarla?
A ver, ¿cómo sería el dibujo de esta recta? A ver. ¿Cómo se hace? ¿Sabe hacer eso? ¿Cómo se grafica una recta si le doy la ecuación? Lo ¿Qué hay que dibujo hacer? acá. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo le explico el dibujo? O sea, A ver, cuéntame como cuál es la idea que tenés tú, o sea, cómo lo haces, es el punto. viendo el gráfico, ¿Mm? sé que un punto sería 0,5, ¿Ya? teniendo en cuenta el coeficiente de posición. ¿Ya? Y luego uso la pendiente para sacar otro punto. Y con ¿Ya? ello, y con ello puedo sacar la ecuación de la recta. O sea, con eso ya puedo graficar la recta. Ya, perfecto. Sí, mire, para graficar esta recta, de hecho, esto que le voy a decir es como el truco como más eficiente. Es hacer una tabla de valores. Que de hecho eso es lo que estás haciendo tú. Uno hace una tablita así como una cruz, X, Y, y le asignáis dos valores a la X y obtienes dos valores para la Y. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya voy a tomar X igual 0. Entonces reemplaza aquí arriba Y igual a 3 por 0 más 5. ¿Cuánto da eso? 5. Entonces el punto 0,5, que es el que de hecho que marcaste tú ahí en el plano, es un punto que pertenece a la recta, súper bien. Pero necesito otro más. Entonces podéis tomar, qué sé yo, X igual a... Voy a tomar cualquier cosa, menos 1. ¿Qué pasa si tomo entonces el menos 1? Va a ser 3 por menos 1 más 5. ¿Cuánto es eso? 2. Entonces dibujo el punto, el menos 1,2. El punto menos 1,2 digamos que está como por aquí así. Menos 1,2. Entonces la recta en cuestión, ¿cómo se dibuja? Uniendo estos dos puntos nomás. Y listo. Chao. Ese es el dibujo de la recta, ¿no? Ese es el método que quiero que sepa. Lo que pasa es que Profe, cuando tú a ti te colocas la ecuación, que en este ejercicio te dieron la ecuación, tú puedes obtener el dibujo. ¿Ya? Y también usted tiene que saber hacerlo viceversa. Si te ponen el dibujo, ¿cómo obtengo la ecuación? ¿Vale? Es un trabajo de lo que te decía, llevar del mundo de la geometría al mundo del álgebra, pero también hay que saber devolverse. ¿Ya? Entonces, si tenía el dibujo, tienes que lograr encontrar la ecuación. Si te dan la ecuación, tienes que lograr hacer el dibujo. El asunto es entonces, si yo le coloco un dibujo, voy a borrar esto, si yo le coloco este dibujo y le doy esta recta y le digo que esta recta, qué sé yo, le doy esta información. La recta pasa por el punto menos 2,2 y el punto 3,5. ¿Cuál será la ecuación algebraica de esa recta? ¿Se entiende? Ahora le estoy dando el dibujo. ¿Cómo obtengo la fórmula? Y para eso aparecen estas fórmulas mágicas que se llama la ecuación de la recta. Justamente. ¿Ya? Entonces, insisto, esto que lo que viene ahora es como para tratar de pasar del dibujo al mundo del álgebra. Por eso aparece la fórmula de la ecuación de la recta. ¿Mm? ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se hace? ¿Sabe hacerlo? ¿Cuál es la fórmula para esto? ¿Cómo sería la recta? ¿Qué ecuación tiene esa recta? A ver. Hay una fórmula para eso. ¿Se sabe en esa fórmula? la fórmula de la ecuación de la recta Sí, es la que está preguntando, ¿verdad? sí. Yo tengo anotada una que es I menos I1 igual Ya, M por X menos X1. ya. Perfecto. Esta ecuación se llama ecuación de la recta dado un punto y su pendiente. ¿Mm? Que de hecho es la que no me sirve acá porque no tengo un punto y la pendiente, de hecho tengo dos puntos. Pero igual es una fórmula importante, la vamos a dejar así como en un paréntesis.
¿Ya? Paréntesis. No es exactamente la que yo necesito. Necesito otra fórmula que se llama la ecuación de la recta dados dos puntos. Y esa fórmula es así. Si usted no se acuerda, se la voy a dar. Es así. I menos I1 igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1 por X menos X1. Esa es la fórmula. Entonces, esta fórmula sirve cuando tú quieres encontrar la ecuación de una recta dados dos puntos, mientras que la otra te sirve cuando tú tienes un punto y su pendiente. Un punto y su pendiente. Son como para las dos posibilidades de rectas que podemos tener, pues dado dos puntos o dado un punto y su pendiente. Pero fíjese que además estas dos fórmulas en esencia son la misma. No sé si se había dado cuenta usted de eso, pero es la misma, porque mire, es la misma cosa. Tienes I menos I1, I menos I1, igual. M, como habíamos dicho, M se calcula así, como I2 menos I1 partido X2 menos X1. X menos X1, X menos X1. La única diferencia de las dos fórmulas es que aquí aparece como M y acá aparece como su fórmula desplegada. Pero en esencia es la misma ecuación, si se da cuenta. De hecho, es la misma cosa. ¿Ya? Entonces, esa es como la manera en que tú tienes para determinar la ecuación de la recta dados dos puntos. ¿Ya? Que es lo que le decía, traspasar el mundo de la geometría, pasarlo al mundo del álgebra. Entonces, ¿cómo sería en este ejercicio en particular? Si le estoy dando que la recta pasa por los puntos menos 2,2 y 3,5, ¿cuál será la ecuación de esa recta? Bueno, tienes que aplicar esta fórmula de abajo. ¿Cómo quedaría eso? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, esa recta tiene esta ecuación. I menos I1, que es 2, igual a I2, que es 5, menos I1, que es 2, partido por X2 menos X1, es 3 menos 2, por X menos 2. Eso. Bien, esa es la ecuación de la recta. Y ahora lo único que tienen que hacer tú es como trabajar los números y despejar las cosas y despejar la Y al final, ¿no? ¿Cuánto de esto da algo así como I menos 2 igual a 3 quintos por X más 2? Claro, 3 quintos por X más 2. Etcétera. Y tú tendrías que despejar la Y. Eso, así se encuentra entonces la ecuación de la recta. Entonces quiero que le quede claro como el concepto. Ya no sé si tiene alguna duda. ¿Está todo claro hasta el momento? ¿Hay preguntas? Todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya le voy a poner un ejercicio entonces. Para que lo traje esto. Ejercicio. Determine la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y intersecta al eje Y en menos 4. Ah, y también le voy a pedir que también la grafique. Haga las dos cosas. Grafique dicha recta. Ya, quiero que hagan este ejercicio. Le voy a dar unos minutitos, de ahí lo revisamos.
Ya como veo que algunos ya terminaron, le voy a poner otro ejercicio. A ver, déme un segundo. A ver, a ver, a ver. A ver, le voy a poner este ejercicio. Otro ejercicio. Ejercicio. Determine el valor de A, número real, de modo que la recta de ecuación, esta recta de esta ecuación, A menos 2 por X más 1 menos 3A por Y más A más 1 igual a 0. Y dos cosas. Primero, segundo. Primero, y es que pase por el punto menos 2,1. Segundo, tenga pendiente menos 2/3. Ya, ahí le dejo ese ejercicio. El segundo ejercicio son dos ejercicios separados. No, son dos alternativas A y B distintas. Son dos ejercicios diferentes. No los calcules juntos. Puede explicar cómo graficar una función con varios valores absolutos. ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres exactamente? A ver. Es parte de la tarea 2. No sé cuál es la tarea 2. A mí no me la han mandado. A ver, mándamela para revisarlo. ¿Tienes mi mail? Mándame esa tarea. Se lo escribo por acá. Ya, ok. Dale. Me parece. Bueno, claro, le escribo por mientras la solución del primer ejercicio. Claro, la ecuación es esa. 3x menos 4. Esa es la fórmula. Por lo tanto, el dibujo en el plano cartesiano debe ser como una cosa como así, ¿no? Ahí tiene la idea de la respuesta. F de x igual a... Ya, perfecto. Ok, entiendo. Para graficar algo así, la verdad es que igual es harto trabajo. Ya es bien largo. Entonces,
No lo vamos a alcanzar a hacer porque no queda tanto tiempo para hacérselo. Pero te puedo como explicar como cuál es la idea. Ya, para que te quede claro, eso sí. Ya, vamos a borrar entonces esto. Y eso lo voy a dejar por ahí acá arriba. Entonces, vamos a dejar esto en pausa. Pum, pum, pum. A ver, la función del ejercicio que tú me diste, no, tampoco te voy a hacer el ejercicio, pero te voy a explicar cómo se hace. La función es, la voy a anotar, 5 veces valor absoluto de x menos 8, ya, menos 17 veces valor absoluto de x más 4, más valor absoluto de x menos 2. Ya. Mira, entonces lo que tú tienes que hacer para graficar esta cosa es primero ver dónde los valores absolutos cambian de signo. ¿Ya? ¿Dónde los valores absolutos cambian de signo? A lo que me refiero es, tú miráis, el primer valor absoluto, que dice valor de x menos 8, ese x menos 8, ¿dónde cambia de signo? ¿Cómo calculo eso? Donde eso se hace 0, que es en el x igual a 8. ¿Cachai? Que cuando tú reemplazáis por x igual a 8, el valor absoluto se anula. Y es porque ahí hay un cambio de signo. Entonces, esos son los puntos críticos llamados también. El primer paso es que quiero que hagas eso, calcular los puntos críticos de cada uno de los valores absolutos, que es donde hay cambio de signo. En el 8 en el primer caso, en el menos 4 en el segundo y en el 2 en el tercero. Ese es el primer paso. Entonces tiene esos 3 puntos críticos, uno por cada valor absoluto, de hecho, en este ejercicio es así. Ya, ¿qué hago hacer ahora con eso? Tiene que, vamos a hacer acá por este lado un plano cartesiano. Lo que tienes que tener muy claro, vamos a hacer un plano cartesiano y vamos a dibujar esos 3 puntos que están marcados en orden. ¿Ya? El menos 4, que lo voy a dibujar así como por acá. El 2, que debe estar por acá. Y el 8, que no me alcanza, pero debe estar como por ahí. ¿Ya? Ahí tenéis los 3 puntos de puntos críticos. Entonces, lo que te decía, lo que tienes que tener muy claro es que en este rango hacia acá, la función se comporta de una forma. En este rango de aquí, acá al medio, la función se comporta de otra forma. En este lugar de acá, se comporta de otra forma. Y por último, a la derecha del 8, que no alcanza a verse en el plano cartesiano, pero para allá se comporta de otra forma. Entonces tiene 4 sectores, ¿no? Van a haber 4 lugares donde la función se comporta distinto. En cada uno de esos 4 lugares. ¿Cómo estudio exactamente cómo se va a comportar la función en cada uno de esos lugares, en esas zonas que están marcadas con distintos colores? ¿Cómo haces eso? Tienes que ver los signos de cada uno de los valores absolutos, ya que es un trabajo bien largo. Entonces, yo les recomiendo hacer una tablita. Lo que necesitas saber tú es, por ejemplo, en este lugar de aquí, ya, en esta zona de acá, del 4 a la izquierda, aquí entonces el x es menor que 4. Que menos 4, perdón. Del menos 4 a la izquierda. En ese lugar. ¿Qué pasó? Ahí sí. En ese lugar, x menos 8, ¿qué signo tiene? En ese lugar, x más 4, ¿qué signo tiene? En el mismo lugar, x menos 2, ¿qué signo tiene? Con eso, si tú sabes cuáles signos tienen cada uno, vas a poder identificar cómo se comporta la función aquí. Y tienes que hacer lo mismo en cada una de las 4 zonas que están marcadas con distintos colores. ¿Se entendió eso? Esa es como la manera de hacer el ejercicio, ¿no? Que es bien largo. ¿Cachaste o no? A ver. Ya, súper.
Entonces, insisto, yo te recomiendo que hagas una tabla de valores para ver los signos de cada cosa en cada zona y luego ya puedes dibujar lo que tengas que dibujar. Eso. No te voy a soplar más el ejercicio, pero por ahí va la idea. ¿Ya hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ya. Ya, pues. Entonces, terminemos este ejercicio. Que no sé si lograron hacerlo, este que está acá. Le doy una ecuación de una recta, pero tiene un parámetro a y tiene que cumplir algunas cosas. Ya, entonces, aquí, para que la recta pase por el punto menos 2,1, lo que tienes que hacer tú es reemplazar por x igual menos 2 y por y igual 1. Entonces te va a quedar esta fórmula. O sea, esta ecuación, a menos 2 por menos 2, más 1 menos 3a por 1, más a más 1. Y con eso ya puedes despejar la a, ¿no? Y en esta de acá abajo, ¿qué tienes que hacer tú? Encontrarle la pendiente a esa recta, ¿ya? Y esa pendiente, cuando la encuentres, que va a depender de la variable a, esa le igualas al menos 2 tercios y ahí puedes despejar la a. Eso, así se hace el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, gente, estamos listos entonces. Que les vaya muy bien. Nos vemos la otra semana. Ya. Chao, profe. Cuídense. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.